Buenas, estimados contertulios. En este video voy a demostrar que el tema de las densidades, como explicación de por qué los cuerpos caen, ¿ya? O mejor dicho, de por qué los cuerpos caen o suben, ¿cierto? O se quedan ahí estáticos flotando, es una consecuencia de un equilibrio de fuerzas, más no la causa del movimiento. Aquí la causa del movimiento es una fuerza neta, ¿ya? Es una fuerza neta. El tema de las densidades se deduce de ese equilibrio de fuerzas, ¿ya? Y eso es lo que no entienden y no quieren entender esta gente terraplanista, ya sea porque su ignorancia es suprema, por algo son terraplanistas, o sencillamente porque estos tipos son deshonestos con ellos mismos y están fanatizados con el tema, ¿ya? Yo en uno de mis videos ya expliqué un poco el tema de las densidades y mi primer video de este canal fue la deducción matemática del principio de Arquímedes, porque todo esto no es más que el principio de Arquímedes, ¿ya? Pero quiero hacer este video como una especie de remasterización y como dando a entender que siempre va a haber gente nueva, terraplanista, y no terraplanista, que va a ver los videos más recientes, ¿ya? Entonces, consideremos un cuerpo que lo voy a dibujar amorfo para que sea como más general posible. Y consideremos que este cuerpo está en un fluido, como puede ser agua, pero en general puede ser aceite, agua, aire, ¿ya? Este fluido va a tener una cierta densidad, ya que le voy a colocar ρf, densidad de este fluido, que puede ser cualquier fluido, da lo mismo. ¿Ya? Y este cuerpo tiene una cierta masa, m, tiene un cierto volumen y por ende tiene una cierta densidad, ¿ya? La densidad se define como la masa dividido el volumen, o sea, es cuánta masa hay en cierta cantidad de volumen. Así se define. Por ende es una cantidad física que es escalar. Tiene asociado un número, ¿ya? Y su unidad de medida. Nada más. No tiene asociado ninguna dirección, ningún sentido, ¿ya? Entonces aquí denoto como ρ la densidad del cuerpo, ¿ya? Y ρf como la densidad del fluido. Entonces, para que se den cuenta la diferencia, esta densidad no es igual a esta. Esta es la densidad del fluido y esta es la densidad del cuerpo, ¿ya? Entonces, siempre cuando yo quiero analizar el movimiento o el posible movimiento de un cuerpo, tengo que recurrir a las fuerzas que están involucradas en ese cuerpo, ¿ya? Aquí este cuerpo yo lo voy a encerrar en un rectángulo que, como lo estoy dibujando de forma plana, es un rectángulo, pero en realidad esto considero como que es un cuerpo en 3D, o sea, como una caja, ¿ya? Como que estoy encerrando ese cuerpo en una caja imaginaria, ¿ya? Es una abstracción, ¿ya? Es como si fuera una caja, es como si tengo agua y considero que hay una caja de agua y dentro de esa caja de agua está mi cuerpo, ¿ya? El cuerpo. Sobre la cara superior de esta caja va a estar actuando una fuerza que le voy a llamar F1, que actúa vertical y hacia abajo, ¿ya? Esta fuerza es producto de la presión de la columna de agua que hay sobre ese cuerpo, ¿ya? Después voy a desarrollar más rigurosamente a qué sería igual ese F1, pero por ahora ese F1 es simplemente el peso de toda esa columna de agua que está sobre el cuerpo. Acá abajo va a haber una fuerza F2 que también es generada por el fluido y que es producto de la presión que hay a esa profundidad. Entonces esta fuerza es producto de la presión que hay a esta profundidad
y esta fuerza F2 es producto de la presión que hay a esta profundidad. Y en un fluido estático, en reposo, la presión, en un punto específico, la presión es la misma en todas direcciones. ¿Ya? ¿Ya? Y eso se traduce en una fuerza F2 que actúa sobre toda esta cara que yo consideré. Acá a los lados también van a haber fuerzas producto de las presiones, pero esta no la voy a considerar porque esta fuerza va a ser igual a esta fuerza, entonces se va a anular. En cambio F2 es distinto a F1 porque como esta cara está a mayor profundidad, F2 va a ser mayor que F1, entonces sí va a haber un desbalance de fuerza. ¿Ya? ¿Qué otra fuerza hay? Está la fuerza peso, el peso de este cuerpo. ¿Ya? Que por ahora le voy a colocar W. Esto va a ser el peso de ese cuerpo. ¿Qué es el peso? Es la atracción gravitatoria de la Tierra sobre ese cuerpo. Entonces, esa atracción gravitatoria siempre está presente. ¿Ya? Está presente si es que el cuerpo está en un fluido o si no está en un fluido. Siempre va a estar presente la atracción gravitatoria. ¿Ya? ¿Qué otra fuerza me falta? Me falta la fuerza, peso de toda esta porción de fluido que está aquí. ¿Ya? Aquí le voy a llamar FF. Entonces, FF es el peso de todo este fluido circundante al cuerpo en esta caja imaginaria. Esas son todas las fuerzas que están actuando. Está la fuerza vinculada a las presiones del fluido y está la fuerza peso del cuerpo, que es la atracción gravitatoria de la Tierra sobre el cuerpo. Voy a considerar que este cuerpo está en equilibrio, o sea que está ahí sumergido pero está estático, ¿ya? Está en un punto ahí en equilibrio bajo el agua, bajo este fluido. Entonces si está en equilibrio quiere decir que las fuerzas se tienen que anular, ¿ya? Se tienen que anular o se tienen que compensar, ya está en equilibrio. Entonces todas las fuerzas que están actuando hacia abajo tienen que ser igual a todas las fuerzas que están actuando hacia arriba, porque el cuerpo está estático. Entonces las fuerzas que están actuando hacia abajo son el peso más F1 más FF, tiene que ser igual a la fuerza que están actuando hacia arriba, o sea F2. ¿Ya? Entonces esta es la ecuación, es la que me está mostrando el equilibrio desde el punto de vista matemático. ¿Ya? W lo voy a dejar tal cual, después lo voy a desarrollar. F1 es la fuerza que me genera toda la columna de agua que está arriba de esa cara, o sea es la fuerza producto de la presión a esa profundidad H1. ¿Ya? Entonces va a ser igual a la presión en esa cara 1 por el área. ¿Qué área? El área de esta cara de mi caja, ¿ya? Que le llamo A. ¿Ya? Porque la presión se define como la fuerza que hay en cierta área. Entonces la fuerza va a ser igual a la presión por el área. Por eso acá coloqué presión 1 por el área. FF por la misma lógica va a ser igual a la presión en la cara 2 por área. Le coloco la misma área A porque es una caja, o sea, la tapa de arriba de la caja tiene la misma área que la tapa abajo de la caja, entonces es la misma área. Esto va a ser igual a F2. Ah, no, me equivoqué. Este es P2 por área es igual a F2. ¿Ya? FF es el peso del fluido que está ahí. ¿Ya? Que le voy a colocar, llamémosle FF por ahora. Entonces tengo que W más P1 por área más FF es igual a P2 por área. Voy a pasar hacia el otro lado, entonces tengo que el peso va a ser igual a P2 menos P1 por área. Ya aquí pasé este P1 hacia acá, saqué el factor común área y me queda esto, menos FF. ¿A qué es igual la presión en 2? Va a ser igual a la densidad del fluido por G, que es la aceleración de caída de ese fluido si tuviera, por ejemplo, una cámara de vacío, por H2. ¿Qué va a ser H2? Va a ser la profundidad de esta cara. ¿Ya?
H2. P1 va a ser la densidad del fluido por G, pero por H1. ¿Ya? Voy a colocar de forma inmediata acá el área. Ya lo coloco afuera. Menos FF. Acá voy a sacar factor común densidad del fluido por G por área, factor de H2 menos H1 menos FF. Esto de aquí, H2 menos H1, ¿qué es lo que es H2 menos H1? H2 menos H1 me da la altura de la caja. Y si multiplico la altura de la caja por el área, me da el volumen de la caja. O sea, esto me da el volumen de la caja. Lo voy a colocar así. El volumen de toda esta caja. Menos FF. FF es el peso de este fluido circundante. O sea, es igual a la masa de ese fluido por G. ¿Ya? Pero si yo sé que la densidad es la masa sobre el volumen, puedo decir que la masa es igual a la densidad por el volumen. O sea, la densidad del fluido por el volumen de ese fluido. Por G. ¿Ya? Aquí está lo interesante. Saco factor común, ρf, G, y me queda volumen de la caja menos el volumen del fluido. Si al volumen de la caja le resto el volumen del fluido, me va a quedar que esto va a ser igual al volumen de esta cosa, del cuerpo que está sumergido. Entonces el volumen del cuerpo va a ser V. Entonces me queda que el peso del cuerpo es igual a esto. ¿Ya? Pero el peso del cuerpo, si lo expreso en función de la densidad, va a ser igual a la masa del cuerpo por G. Pero la masa es igual a la densidad del cuerpo por el volumen. Entonces esto va a ser igual a RF por G por V. Simplifico G. Ya, simplifico V. Me queda ρ igual a ρf. Entonces, si el cuerpo está estático, que es lo que considere, es lo mismo que decir que la densidad del cuerpo es igual a la densidad del fluido. ¿Ya? Entonces, esto de acá, que es lo que todos los terraplanistas dicen, es una consecuencia de un equilibrio de fuerzas en donde está presente la gravedad. Entonces, en realidad, aquí la explicación del movimiento del cuerpo o de la flotabilidad de un cuerpo es las fuerzas, donde está presente el empuje del fluido, digo las presiones, y la gravitatoria. ¿Ya? No es la densidad es un resultado, es una consecuencia de considerar a la gravedad. Eso es todo, gracias.